hace algún tiempo que el que prepara los mensajes, o sea, no los mensajes, el que divide, estamos estudiando el Evangelio de Juan, pero entre nosotros, entre el pastor Miguel y yo y Andrés, el que tiene encargado dividir qué predica cada uno es el pastor Andrés. Y hoy van a ver que hay animosidad. Me mandaron que hable de Judas. Díganme, la verdad, yo la otra vez se los dije, me parece que eligen a adrede ciertos temitas. Y saben que esto me costó una investigación de toda la semana. Estuve haciendo llamadas telefónicas, estuve consultando el padrón del Registro Nacional de las Personas de Argentina. Y estuve haciendo llamadas telefónicas y hoy estoy en condición de asegurarles que no era argentino. Que Judas no era argentino. Y que eso es un mito, eso que él a Jesús lo llamaba che maestro. Es un mito, no es así. Así que hoy lo primero que quería decirles es que por favor se quiten esa idea de que nuestro amigo Judas era argentino, porque no lo era. No lo era. Ahora, hoy le he puesto un título, y ustedes saben también que no me gusta mucho poner títulos, porque después nunca hablo de lo que escribo. Entonces me encierro yo solito cuando pongo títulos. Pero el título de hoy es La historia de una deslealtad anunciada, de una traición. Pero la palabra traición me parece demasiado fuerte. Aunque sí lo traicionó, pero me parece muy fuerte. Por eso elegí una palabra que es deslealtad. Porque quizás cuando nosotros hablamos de traición decimos, no, yo no soy un traidor. Y entonces como que no nos podemos acercar mucho a lo que le pasó a Judas. Pero cuando decimos fue desleal, uno siente, alguna vez fui desleal yo. Y ahí es como que logramos cierta identificación. Y todo lo que hoy quiero hablar, que más que un mensaje va a ser una especie de estudio bíblico, es acerca de algunos detalles en los que tenemos que cuidarnos para no acercarnos demasiado a esa deslealtad, para no parecernos en algún momento de la vida cristiana, porque la vida cristiana no es un momento, es una vida donde hay muchos detalles, muchos colores, no es todo blanco y negro. En nuestra vida suceden muchas cosas y a veces podemos acercarnos peligrosamente a Judas sin darnos cuenta, pero no al Judas traidor, al Judas desleal. Gracias, porque el tema de hoy es un tema lindo, así que quiero que la banda esté aquí. Yo les dije, chicos, que ya está probado que Judas no fue argentino, así que no me hagan comparaciones porque estaban cenando. Ustedes saben que esa cena que Jesús tenía con sus discípulos en ese aposento alto era una cena de recordación, pero de alegría porque estaban recordando que Dios los liberó con mano poderosa del pueblo egipcio hacía muchos años. El pueblo de Israel estuvo prisionero. No todos los años prisionero, primero estuvo porque le convenía, pero después creció tanto que los egipcios lo tomaron prisionero. Pero estuvo dentro de Egipto, el pueblo de Israel, más de 400 años, como 420 o 430 años, y ya después no los dejaban salir. Pero ahí vino Moisés y Dios, y con la mano poderosa de Dios, como dice la Biblia, y me gusta esa expresión, liberó al pueblo de Egipto. Al pueblo de Israel, de Egipto, al pueblo de Egipto también lo liberó, me parece, porque es difícil tratar con los israelitas, hasta el día de hoy. Pero bueno, ellos estaban celebrando ese lindo momento. Y Jesús estaba ahí en intimidad con sus 12 discípulos. Estaban cenando. Qué privilegio tenían estas 12 personas de formar parte del círculo íntimo de Jesús. De ser ese equipo que iba a tener por delante el gran desafío de llevar al mundo
al mundo entero, que ni sabían dónde estaba el mundo entero en esa época, llevarlo a conocer de ese Cristo que estaba comiendo con ellos en la mesa. Era una responsabilidad gigantesca, pero también era un privilegio gigantesco, porque Jesús les había dicho: no van a ir ustedes solos, yo les voy a mandar un espíritu, el Espíritu de Dios mismo que los va a ayudar. O sea que ellos sabían que tenían garantizado el éxito y estaban ahí cenando con el maestro, pero esa noche se desata un pequeño conflicto interno. ¿Se imaginan la mesa larga? Como contaba el pastor Miguel el domingo pasado, no estaban sentados en sillas porque ellos comían medio como recostados en almohadones, allí medio en el piso, comían con las manos y estaban juntos, no había tanto distanciamiento social. Estaban medio como apretaditos ahí los 12, 6 y 6, uno de cada lado 6, y estaban allí comiendo y mirándose a la cara, y había un problema que había empezado hacía unas semanitas atrás, menos, 10 días atrás, en una ciudad que se llama Betania. Lo vamos a ver, sucedió que hubo una discusión muy grande entre Judas y Jesús. Y los demás discípulos miraban como si fuera un partido de tenis, no sabían qué estaba sucediendo y miraban. Una discusión muy grande en la ciudad de Betania. Y medio como que ese ambiente se trasladó aquí. Y en un momento Jesús dice: estoy triste. Estoy triste. Y vamos a ver ese pasaje porque es importante. Miren, lo tenemos en Juan 13:21 y lo tenemos en la pantalla. Juan 13:21 dice: entonces Jesús, muy angustiado, esa letra negrita la puse yo, esa letra más fuerte. ¿Y saben por qué? Porque hubiera sido suficiente decir que Jesús estaba angustiado, pero hay dos cosas en este pasaje que quiero que presten atención porque hace mucho a la cosa. Muy angustiado, y luego le digo la verdad. Y no es que Jesús a veces decía mentira, entonces en este momento decía: esto que voy a decir es verdad. No, esa es una expresión que usaban ellos, que en otras versiones de la Biblia repite la palabra, ¿no? De cierto les digo, dice la Biblia. Y acá dice: les digo la verdad, y en realidad lo dice 2 veces: les digo la verdad, les digo la verdad. Era una expresión para decir: ojo, lo que voy a decir es muy importante, muchachos. Ojo, estuvimos hablando un rato largo, pero esto es clave. Uno de ustedes va a traicionarme y estoy muy triste. Y la pregunta que nos hacemos: ¿estaba triste por lo que iba a suceder el día siguiente, que iba a tener que subir a la cruz y lo iban a martirizar y torturar hasta morir? ¿O estaba triste porque uno de los suyos lo iba a entregar? Y yo les digo, vamos a ver que él estaba triste por Judas. No estaba triste porque iba a subir a la cruz. Sí, por supuesto, tenía esa carga sobre sus hombros. Unas horas después estaba llorando sangre, diciendo: Señor, que se haga tu voluntad, pero si fuera por mí, no subiría. Le dice a Dios. Estaba triste, estaba dolido. Imagínense lo que significa subir a la cruz. No estamos hablando de morir en un hospital. Estamos hablando de que te claven, te golpeen, te martillen, te escupan hasta que te mueras. Es muy fuerte, muy fuerte. Pero él dice: estoy dolido por la traición de uno de los míos. Estoy dolido por lo que está pasando con Judas. Miren Mateo 26-24. Lo relata Mateo. Dice: pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Esto lo había dicho antes. Qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Él sabía perfectamente que lo iban a traicionar y sabía perfectamente quién era. Y estuvo compartiendo con ese hombre 3 años. Dolido por lo que le iba a pasar a Judas después de traicionarlo. Dolido porque la deslealtad se paga. Dolido porque Jesús no podía hacer nada para evitar que la consecuencia de esa deslealtad le causara tanto daño al desleal. Era uno de los 12, pero no era
uno de los 12. Lucas, en otra oportunidad, en 1:17 del libro de los Hechos, dice: Judas era uno de nosotros. Y creo que lo tenemos también en pantalla. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Era uno de nosotros, pero no formaba parte de los 12. Estaba en la mesa, pero no estaba en la mesa. Qué difícil esto. Porque la pregunta era: ¿cómo puede ser que se pueda estar en esa mesa sin pertenecer? ¿Cómo puede ser que pueda haber una persona hoy sentada aquí, no ninguno de nosotros, levantando las manos y adorando al Señor cuando cantamos y después siendo desleal? Quizás se puede entender si una persona sentada aquí pasa por eso, pero con Judas es difícil entenderlo, porque Judas caminó 3 años con el Maestro. Imagínense que Judas estuvo cuando convirtió 3 o 4 panes y 3 o 4 pescados en comida para 15.000. Judas estuvo una semana atrás con Jesús cuando le dijo a Lázaro: salí de esa cueva. Y salió el hombre todo atado así, muerto de hace 3 días y oliendo feo. Y salió. Judas estaba ahí, porque venían de Betania rumbo a Jerusalén. Cuando resucitó Judas, estuvo ahí. Cuando resucitó a Lázaro, estuvo ahí. Estuvo también cuando le creó los ojos a ese ciego de nacimiento que tenía, la Biblia dice que tenía agujeros, no tenía ojos. No es que estaba simplemente ciego, no tenía ojos. Cuando le puso el barro, como Dios creó al hombre, Él le creó ojos a esa persona. Estaba ahí al ladito. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que caminó 3 años con el Maestro, cómo puede ser que alguien que vio de primera mano esos milagros, esas cosas, fuera desleal? Y vamos a tratar de responder en los minutos que nos quedan esta pregunta: ¿por qué Judas fue desleal? ¿Por qué traicionó a Jesús? La Biblia nos habla de 3 cosas para que nosotros las tengamos en cuenta. 2 son manejables, la tercera es muy peligrosa. Las primeras 2, y vamos a leer Juan 12:6. Dice, estaba hablando Juan en este momento, no estaba hablando Jesús. Dice: no es que a Judas le importaran los pobres. Fíjense este detallecito: no le importaban los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, dice Juan. En verdad era un ladrón. Como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Fíjense este detalle de Judas. Era insensible al dolor de la gente y le gustaba demasiado el dinero. 2 detallecitos para tener en cuenta: insensible al dolor de la gente y le gustaba mucho el dinero. Esas 2 cosas son peligrosas, porque eso puede marcar que una persona esté en la mesa pero no sea parte de los 12. No le interesaba demasiado la gente, era insensible al dolor y le gustaba mucho el dinero. El famoso Charles Spurgeon, creo que lo tenemos también en pantalla, llamado el príncipe de los predicadores, un maestro de la Biblia, dice: quien sirve a Dios por dinero, le servirá al diablo por un mejor salario. Cuidado con el amor al dinero y cuidado con ser insensible con el dolor de la gente que nos rodea. Esos son los 2 primeros puntos para destacar en esta mañana. Vamos a ir rapidito, no se preocupen. La otra cosa que sí es muy grave es que Judas nunca entendió la visión de Jesús y la misión de Jesús. Judas estuvo confundido desde el primer momento. Judas, lo que pasa es que cuando empezamos a hablar un poquito de historia, a mí me entusiasma esto, y entonces Judas Iscariote no era el apellido. Muy probablemente derive de otra palabra que significa la denominación de un grupo extremista
extremista que estaban socavando la autoridad de Roma sobre el pueblo de Israel. Entonces, aparentemente, él pertenecía a un grupo que luchaba por sacar a Roma del poder y liberar al pueblo de Israel, que esté independiente, etc. Todas esas cosas. Y aparentemente, según algunos estudiosos, se habría acercado a Jesús, y Jesús lo recibió sabiendo, porque pensó que Jesús podía ser esa herramienta libertadora que los libere de la mano opresora de Roma. Entonces él tenía su idea, y no entendió que esa no era la idea de Jesús, que Jesús no venía a ser el segundo Moisés, que no venía a liberarlos con mano poderosa del pueblo romano, como hizo Moisés años atrás cuando lo liberó con mano poderosa de parte de Dios del pueblo egipcio. Pero muchos pensaban que Jesús era el segundo Moisés, y muy probablemente Judas también. Entonces él estaba como desenfocado, y hay una parte en la Biblia que nos muestra ese desenfoque con la verdadera visión y la verdadera misión de Jesús. Unos días atrás, yo les comenté recién, Jesús había resucitado a Lázaro. Lázaro era amigo íntimo de Jesús, personal, y Lázaro tenía dos hermanas, una llamada María y la otra llamada Marta. Ustedes conocen esa historia. Entonces resulta que, claro, cuando Lázaro, imagínense, después de un par de días, cuando se pone un poquito fuerte, porque había estado 3 días muerto, dice, bueno, vamos a preparar una comida para honrar a Jesús. Y entonces, como venía Jesús otra vez para el área, iba a pasar por Betania y después se iba a Jerusalén para celebrar la última cena y subir a la cruz. Entonces, cuando pasa por Betania, le dicen, Señor, queremos agasajarte en nuestra casa. Lázaro, Marta y María. Y ahí es cuando María rompe ese frasco de perfume sobre Jesús. Ese frasquito de perfume no era un frasquito de perfume, porque a veces se rompe un frasquito de perfume y uno lo asocia. Eran los ahorros de toda la vida de María. $24.000 se calcula hoy que era ese frasquito de perfume. Porque las mujeres judías ahorraban en perfume. Es un tema también cultural muy largo de explicar, pero no era un tarrito de perfume. Entonces Judas dice, estamos todos locos. ¿Cómo vamos a gastar $24.000 tirándolo al piso? Dice, $24.000 con lo que estamos necesitando el dinero para darle de comer a los pobres, decía. Entonces Juan dice, qué pobre, se lo quería quedar él. Pero no entendió. Entonces Jesús le responde fuerte. Callate, le dice. Sos un desubicado. Dice, ella me está vistiendo para el entierro. Porque a los hombres, o mujeres también, cuando morían, se los cubría de perfume, se los envolvía y se los ponía en una cueva. Entonces, para no tener tanto olor, los embadurnaban de perfume. Entonces Jesús dice, ella está anticipando lo que me va a pasar. Es profético lo que ella está haciendo, no estás entendiendo nada, le dice. Ahora, no fue una charlita, sino más, fue una discusión la que se armó allí. Y luego, por supuesto, eso concluyó en la última cena, cuando Jesús le dice, listo, andá y hacé lo que tenés que hacer. Hacelo ahora, este es el momento. Y entonces Judas se levanta, dice, se va en la noche, y ahí es cuando lo entrega. Pero no, ahí lo entrega, pero el trato lo hizo cuando salió de Betania, cuando salió de esta discusión que les voy a leer ahora, y que está en Juan 12, 1 al 7. No lo vamos a leer todo completo, yo elegí algunos de los versículos para que ustedes puedan entender bien el concepto. Dice Juan 12, 1 al 7, María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo y le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. Entonces Judas dijo, ese perfume valía el salario de 1 año, hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Dijo algunas cosas más, por supuesto, ¿no? Entonces Jesús le responde, déjala en paz. Fíjense que estas no son palabras normales de Jesús, ¿eh? Se enojó, déjala en paz. Y eso lo hizo en preparación para mi entierro. Y luego Marcos, que también estaba ahí, también escribe de esta escena. Y miren lo que dice Marcos 14, 9 y 10. Les digo la verdad, dice Jesús, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia se recordará y se hablará
de lo que hizo esta mujer. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. ¿Se da cuenta que el tema estuvo acá? Cuando terminó esa discusión con Jesús por el dinero, Judas dijo, a este lo tengo que entregar. Y se fue enojado, se fue en caliente a entregar a Jesús. Luego, por supuesto, una semana después, cuando estaban cenando en el aposento alto, el mismo Señor Jesús le dice, ya está, ya hiciste el acuerdo, andá, cumplí con lo que quedaste, entregame. Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque nadie sabía esto, pero Jesús sí lo sabía. Jesús lo sabía y estaba triste por este hombre. Estaba triste. La pregunta es, ¿lo entregó por el dinero? Ustedes saben que no lo entregó por el dinero. Porque le dieron 30 monedas de plata por el dato de Jesús, y esas 30 monedas de plata él las devolvió, se las tiró a los pies de los sacerdotes, ahora lo vamos a leer, cuando se enteró de que no era simplemente para azotarlo que lo querían a Jesús, era para matarlo. Él no sabía muy bien para qué lo querían a Jesús. Y devolvió esas monedas. Amaba el dinero, pero no lo hizo por el dinero. Por supuesto, los pobres acá no tuvieron nada que ver. Lo hizo porque no entendió la visión y la misión de Jesús, que era la que él tenía que entender. Dice Mateo, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, cuando se dio cuenta que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, así que devolvió las 30 monedas, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Lógico. Este es un problema, este es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se suicidó. Entonces se dan cuenta que actuó en la calentura del momento, en el enojo del momento, porque no entendió la visión y la misión de Jesús. Simplemente no entendió. Y el que no entiende, por más que esté en la mesa, no forma parte del equipo. El que no entiende la visión y la misión puede estar hoy aquí, o puede ser el pastor principal de la iglesia más grande de los Estados Unidos, pero si no entiende la visión y no entiende la misión, no forma parte del equipo. Por eso el mismo Jesús dice, muchos en la puerta de entrada van a decir, pero si yo eché fuera demonios, yo sané enfermos en tu nombre, no te conozco, no sé quién eres. Porque nunca entendiste la verdadera visión y la verdadera misión de los que se sientan en la mesa, de los que se congregan en familia. Si no entendemos la visión y no entendemos la misión, lo vamos a entregar con un beso. Ustedes saben esto del beso, es una nota de color nomás. No me quiero distraer mucho, pero cuando uno ve las obras de arte, así, uno ve que se acerca a Judas y le da un beso en la mejilla a Jesús. No le dio un beso en la mejilla, le dio un beso en la mano, porque a los maestros, a los rabí, se los reconocía dándole un beso en la mano. Se agachaba la persona y le besaba la mano, como hacen con el Papa, pero al Papa le besan el anillo. Pero a los rabinos y a los maestros había que agacharse y besarle la mano, reconociendo sus señoríos, que era un maestro. Cuando Jesús sale con sus 11, de esa cena, porque Judas se había ido antes a buscar a los soldados, salen y se van al monte, no había luz. No es como ahora, tenemos luces LED. No, oscuro, noche cerrada. No sé, pero una mano acá ya no la ves. Todos tenían, ustedes se acuerdan cómo se vestían en esa época los hombres israelitas, con una bata y con algo en la cabeza. Es como nosotros con la máscara. No, olvídate, en la oscuridad nunca podés saber quién es quién. Entonces llegó Judas con los soldados y
Y los soldados dicen, ¿y quién es Jesús? Ahora te lo marco. Dice, ahora te lo marco. Entonces se acercó a Jesús y lo reconoció como rabí y como maestro, dándole la mano, agarrándole la mano y besándosela. Por eso Jesús le dice, en Lucas 22, 48, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Lo estaba reconociendo como maestro, lo estaba reconociendo como rabí, pero nunca lo reconoció como Señor. Gravísimo problema. Lo marcó de esa manera y lo entregó de esa manera. Y por eso Jesús le dice, me estás reconociendo con este beso. Estás diciendo, yo soy un maestro y me estás entregando. Estás viniendo a la iglesia, me estás reconociendo, estás levantando la mano, estás adorando, me estás reconociendo, pero me estás siendo desleal. Con un beso me estás entregando, le dice. Por eso la profundidad de esto que yo quería contarles de la notita de color. Pero acá el punto clave es la visión de Jesús que debes compartir con Él para sentarte en su mesa y para ser parte de su equipo. Es muy simple. Yo se las leo, muy simple. En 3 minutos terminamos esta charla de hoy. Muy simple. Miren, Mateo 9:36. Cuando Jesús vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Les tuvo compasión. Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo. Juan 3:16 es el Evangelio, es una cápsula del Evangelio, una cápsula. Acá está todo el Evangelio completo. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que le dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la visión? Compasión, salvación. Esa es la visión. Esa es la visión para sentarse en la mesa. Compasión por la gente, salvación. ¿Y la misión cuál es? La que nunca entendió Judas y por eso fue desleal. Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Juan 4, 35, 38, y yo extraje algunos pedacitos, dice, y yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Yo los envié a ustedes a cosechar donde nunca sembraron. Atención, los que vivimos acá en esta ciudad, nosotros no fuimos los que sembramos aquí. Y dice, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron, a otros donde ya otros habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Miren la misión. Y 1 Pedro 2:9, súper conocido este pasaje, me encanta, dice, pero ustedes, nosotros, dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y casi me sale de memoria la antigua versión de Reina y Valera 60, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la misión. Compasión para salvación es la visión. Buscar a la oveja perdida es la misión. Parece parecido, pero no puede haber misión sin visión. Para encontrar la oveja perdida hay que tener el oído abierto al balido de la oveja perdida. El balido es el grito de auxilio de la oveja perdida. Si usted no entiende la visión, que es compasión, nunca va a escuchar el balido de la oveja perdida. Usted va a estar hablando con un vecino y el vecino le va a estar gritando que necesita a Cristo y no lo va a escuchar. Si no tiene compasión. Es allí donde se mezcla, es allí donde se dan las
cualidades exactas para formar parte de la mesa de Jesús, para estar entre los 12. Porque así como el pueblo de Israel hoy es incontable y salió de 12, hoy el pueblo del Señor es incontable y salió de 12. Y también es otra cosa que alguna vez me gustaría hablar. De esos 12 que estaban en la mesa, a los que después se les une Matías y se les une el apóstol Pablo, salimos todos nosotros. Así como de los 12 hijos de Jacob, los hijos de Israel, sale todo el pueblo de Israel y es incontable. Hoy el pueblo del Señor es incontable de la misma manera que el pueblo de Israel, porque compartimos la promesa de esos 12. Para sentarse en esa mesa de los 12 hay que entender la visión, compasión para salvación, y la misión, buscar a la oveja perdida. Vamos a pedirle al Señor que nos haga entender para qué vino Él, que nos haga sentir como Él sintió y ver como Él vio. Y a partir de allí, a partir de entender esa visión del mundo que necesita salvación porque está roto, a partir de ahí, automáticamente nuestros oídos van a comenzar a abrirse y vamos a empezar a escuchar el balido de la oveja perdida entre la gente que nos movemos sin hacer demasiado esfuerzo. Ahí vamos a darnos cuenta en una simple charla, ¡tuc! Este acaba de gritar que necesita a Cristo. Y vamos a estar compartiendo en nuestro trabajo y va a venir alguien y nos va a decir, uy, a mí me pasó esto en mi casa. Dice, no me está contando lo que le pasó en su casa, está gritando porque está perdido. ¿Se dan cuenta? Pero para eso hay que entender, y perdón que repita tanto, no se puede pasar a esa sensibilidad de oído si primero no se entiende compasión para salvación. Judas fue desleal porque no entendió eso. Y hoy nos podemos acercar mucho a Judas si no entendemos eso. Y en algún momento podemos ser desleales, quizás no traidores, pero sí desleales, por no entender la visión y la misión. Eso es lo que quería compartir hoy con ustedes. Vamos a ponernos de pie, yo los invito a ponerse de pie. Quiero invitar a nuestros compañeros de la banda, del grupo que nos va a llevar a la presencia del Señor, otra vez en adoración. Pero antes yo quiero orar. Si ustedes me lo permiten, quiero orar para que podamos ser dignos de sentarnos en esa mesa. Imagínese esto, hoy usted no está parado acá, no estamos todos parados, estamos tirados sobre almohadones, hay algunas frutas en la mesa, algunas de esas cosas secas, ¿cómo es que le dicen? Frutos secos que comen mucho los israelitas. Imagínese la mesa toda cargada y usted está ahí. 11 eran dignos de estar ahí, uno no. Uno fue desleal, porque no entendió para qué estaba ahí ni por qué estaba ahí. Tenía sus propios planes. Vamos a pedirle al Señor que si tenemos nuestros propios planes, que sí lo podemos tener y quizás llegamos medio confundidos a la mesa, nos clarifique para qué estamos, cuál es nuestro objetivo, qué es lo que tenemos que ir a buscar. Y una vez que eso suceda, vamos a empezar a escuchar el balido de la oveja perdida en todos lados, sin darnos cuenta. Así que vamos a orar. Y si usted está dispuesto a tomar esta decisión de decirle, Señor, ayúdame a entender tu visión y tu misión y hacerla mía, en este momento dígaselo al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque cada vez que abrimos tu palabra, tú estás hablándonos al corazón. A cada uno de manera distinta, porque es tu Espíritu el que nos habla a cada uno de una especial manera, a cada uno de manera distinta y personal. Por eso, Padre, háblanos a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad y ayúdanos a tomar la decisión de mirarte a ti, entenderte, aceptarte y seguirte. Gracias, Padre, por este tiempo. Danos una muy buena semana, que podamos escuchar muchos gritos de auxilio y podamos extender nuestra mano, que es la tuya, para salvación. En el nombre de Jesús.
siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor.